bienvenidos todos. Hace 15 días, si recuerdan, había yo programado este trío número uno de Schubert, mucho menos conocido que el segundo trío, que las referencias de catálogo son Opus 99 y el otro se conoce como el Opus 100 o Doch 898 u 899. Este trío, bueno, hace 15 días, si recuerdan, tardé más en el sexteto de Brahms y preferí dar, ojalá y muchos de los que estuvieron estén ahora, que hoy no lo voy a hacer, di unas partes memorables del trío más famoso, que es el celebérrimo Opus 100, número 2, pero tiene muchos más tríos Schubert. Y este anterior, como les había yo dicho seguramente ya, yo lo consideraba el trío 1 al trío 2 lo mismo que la fantasía coral opus 80 de Beethoven a la novena sinfonía, una especie de bosquejo, y me atrevería a decir de bosquejo menor. Y lo estuve pensando durante años hasta que me dediqué, gracias a la clase, a escucharlo con mucha más atención. En primer lugar, para nada está la distancia entre que existe entre la fantasía coral opus 80 y la novena sinfonía, opus 80 y opus 125, nada que ver. Sin embargo, aquí son continuos y estudiando me di cuenta que es prácticamente de la misma época, el mismo año 1827, año triste en la historia de la música porque muere Beethoven. Y en 1828, diría yo todavía más triste, porque muere antes de tiempo Schubert. A pesar de que, claro que hay excepciones muy importantes, y yo creo que es más bien una situación de la época, pero se ha hecho la leyenda de que los músicos son pobres y mueren jóvenes. No, para nada, hay de todo como en todo. Miren, Schubert, de los que han muerto jóvenes, Mendelssohn, obviamente Mozart. Esta es una teoría exclusivamente mía. Yo creo que acabaron de decir lo que debían decir. No es el caso de Schubert. Yo creo que, si me preguntan, la gran muerte trágica en la historia de la música y desde el punto de vista no humano, sino musical, la gran tragedia de la música es la muerte prematura de Schubert. Aunque, igual que la sordera de Beethoven, si no fuera porque Schubert ya estaba consciente de su pronta muerte, que evidentemente en cualquiera debe de tener un cambio psicológico importante, y más en una sensibilidad como Schubert. En esa época hace, igual que Beethoven en su sordera, quizás su obra más, no me atrevería a decir el mejor ni más valiosa, una época de su obra maravillosa, tan buena como de las demás, pero quizá con esos ingredientes trágicos que se reflejan muy bien en la música. Trío Opus 99. Yo lo conocí, no recuerdo quién más, aparte de Isaac Stern, y se me hacía muy, muy agradable. Pero aquí en las vacaciones de diciembre, empleé parte de mi tiempo libre en escuchar obras de cámara que había yo dejado pendientes, como les explicaba, porque había joyas, verdaderas joyas, que me había yo conformado con esas joyas. Pongo ejemplos, con Schubert, bueno, pues con el trío Opus 100 en cuanto a tríos, también un trío nocturno que si nos da tiempo lo vamos a poner hoy, el que suena tan mexicano ahora que nos duele tanto México. Otro, me había quedado únicamente en el trío Opus 49 de Mendelssohn, tiene dos, conocí el segundo, si mal no recuerdo, es Opus 66, y estaba yo leyendo ahorita, van a ver, algo muy importante de estos tríos, bueno, algo, digamos,
muy notorio no sé cuál de los dos tríos de Mendelssohn. Me había quedado con el primer sexteto opus 18 de Brahms y no conocía el segundo. Y me dediqué a conocer esas obras. Bueno, no se imaginan qué cosa, en primer lugar, tan placentera. Y en segundo lugar, yo creo que cuando uno encuentra una obra musical bella que no conoce y que hoy en día no hay que ser un potentado para poder escuchar la música que uno quiere, basta una computadora y poder entrar a YouTube. O inclusive quien quiera, platique con Esteban y les podemos dar unos USBs con una colección bien catalogada de música que yo hice hace años y que quizá Esteban habrá que actualizarla un poquito, pero en un USB que se puede conectar en el coche, en la computadora y quién sabe en cuántas cosas más. Es una verdadera biblioteca, no me atrevo a decir como la de una estación de música clásica, ni es la pretensión, ni mucho menos, pero yo diría que es una discoteca, me atrevería a decir, bastante seria y con excelentes intérpretes, inclusive algunas obras con varios intérpretes. Bueno, nada más imagínense en los tríos para piano, que no he puesto ninguno de Haydn. Bueno, allí ya estaba yo casi tirando la toalla. Qué bueno que seguí, porque es vastísimo este universo, como ya lo hemos dicho muchas veces. Cuando, acuérdense que Schubert era muy fiestero, muy fiestero. Casi todas las noches se iba de fiesta, pero eran fiestas musicales básicamente. Y claro, seguramente había alcohol, había sexo, había otras cosas, pero básicamente musicales. Y se llamaban Schubertiadas. Bueno, hoy quiero que tengamos una Schubertiada, pero una Schubertiada muy a mi estilo. Vamos a oír dos veces la misma obra. ¿Y por qué? Porque creo que sí vale la pena un muy buen ejercicio y afortunadamente muchos de ustedes veo que han sido muy fieles a estas clases y me atrevería a pensar que ya tienen esta sensibilidad para poder comparar las dos versiones. Miren, cuando empecé a escuchar música, escogía yo los conciertos por lo que iban a tocar. Si era Mahler, Beethoven o cualquier obra, el concierto de Dvorak, por ejemplo, que ya conocía yo bien, iba sin importarme quién era el intérprete. Y la verdad, sabía yo tampoco que no sentía grandes diferencias. Ahora básicamente voy por quién toca, no por qué toca. Y voy poco realmente, porque como les he dicho, pues no hay cosas tan maravillosas que puedan igualar a oír un buen concierto en el silencio absoluto de los audífonos. Y además, en la época de los celulares, jamás falta el celular que haga ruido o se prenda. Lo cual en mi caso me desconcentra muchísimo. Mi afición a la música de cámara vino, como les he dicho ya varias veces, supongo que ya no ha de estar vivo, del maestro Joseph Badia, y me encaminó básicamente a dos maravillas, a los cuartetos de Beethoven, a todos, sobre todo a los últimos que él les decía esotéricos, y a este trío Opus 100 de Schubert, al grado tal que una vez ya las dos parejas teníamos boletos para ir al Auditorio Nacional a oír a Paco de Lucía, un guitarrista flamenco, y casi llegando decidimos, mejor nos regresamos a la casa del trío Opus 100 de Schubert. Y fue lo que hicimos. Apagamos las luces, nos sentamos en el piso y fue una delicia. Claro que todas estas cosas son verdaderamente irrelevantes. Es como me decía alguien, es que oí tal obra en las termas de Caracalla. Pues yo pienso, lo importante es la obra y cómo la tocaron, ¿no? Si quiero ver arquitectura, pues las termas de Caracalla, ¿no? Entonces, o por ejemplo, a mí se me hace que para escuchar bien hay que concentrarse. Entonces, eso que aquí en Estados Unidos es muy común, de que se sientan en el piso con el quesito y el vinito, pues sí, sí es rico, pero yo creo que se pierde mucho de la esencia. Es una opinión quizá un poco fanática mía,
o más que fanática, yo me atrevería a decir amorosa y respetuosa. ¿Con quién los voy a dar? Bueno, la primera versión que voy a dar es con quien yo conocí los tríos. Acuérdense que hay varios tipos de tríos, pues trío es cualquier combinación de tres, pero aquí es violín, cello y piano. En los tríos de cuerdas, el piano es sustituido por la viola. No es el caso. Y yo creo que los tríos con piano es quizá dentro de la música clásica, igual que las sonatas para cierto instrumento normalmente de cuerdas y piano, o piano solo, quizás es lo más accesible, lo más fácil de escuchar. Yo creo que hay que más que escuchar, hay que tratarnos de meter, y es lo que quiero, que se metan mucho, mucho, nos vamos a meter mucho a la obra. Tratar de escuchar esas sutilezas que son tan importantes. Acuérdense que en las emociones, un mínimo, una mínima situación, un mínimo cambio es enorme. Entonces, inclusive en la mañana estaba yo platicando con mi esposa y le decía yo, y ella no lo dudó, le digo, oye, ¿tú crees que en la música de cámara es más importante la diferencia de interpretaciones que en la música sinfónica? Y pues, creo que con toda razón me dice, no, claro que no, también en la sinfónica, y lo hemos visto. No es lo mismo la misma sinfonía de Mahler con Abbado y con Mary Johnson. Y algo que sí quiero dejar bien claro, no es una competencia olímpica, ni de negocios, ni de nada. No es competitivo esto. Y las dos son maravillosas, o sea, no, una no, inclusive cuándo y cómo los escuchamos, pues a veces depende del estado de ánimo. Yo me acuerdo durante años no oía yo nada de Mahler, salvo la quinta de Beethoven, de Mahler con Hermann Scherchen. ¿Por qué? Pues porque me encantaba esa versión. Hermann Scherchen, por cierto, musicólogo y director, creo que suizo, maestro de Luis Herrera de la Fuente, muy importante musicólogo. ¿Con quién los vamos a ver ahora? Con quien yo oía básicamente todo este tipo de tríos, que es el trío Boart, que a pesar, Boart, las bellas artes en francés, pero el trío se considera estadounidense, no se considera un trío europeo, aunque seguramente o nacieron en Europa o vienen de Europa. Los fundadores del trío, porque es un trío que toca más de 50 años, de 1955 al 2008, 53 años. Quizá el pilar del trío es el pianista Menachem Pressler, a quien sí vamos a ver hoy. El primer violinista, Daniel Gillet, que quizá para cuando se grabó esto ya había muerto, y lo sustituye Ida Cavafin, Cavafis, yo creo que son apellidos, no sé si armenios probablemente, y el chelista, que supongo que sigue siendo el mismo, es Bernard Greenhouse. Ellos debutan en, esto se le debe a un director ruso que vino a Estados Unidos, Kusevitsky, que hizo el Festival de Tanglewood. Ellos debutan y su último concierto también en Estados Unidos es en el Festival de Tanglewood, con todavía más cambio de intérpretes. En la última época el único que perduraba era Menachem. Su último concierto fue, y ya era la despedida, pero ya ven que hay muchos que se despiden y no se van. Entonces su concierto final fue en Lucerna, pero luego en un festival Mendelssohn de Leipzig van los, allí sí tocan el último concierto definitivo. Yo me imaginaría que fue con el Opus 49, que es el más conocido de los tríos de Mendelssohn. Una muy leve descripción, muy, ¿cómo les diré? Más que nada son pequeñitas referencias de lo que mi sensibilidad me dice de este, o me ha venido diciendo, y que cambia en ambas versiones. Primer movimiento. Además de que en sí ya es toda una estructura completa, estos tríos duran cada uno cerca de 40 minutos. Bueno, este igual que el otro, creo que es el otro, el Opus es un poquito más largo, pero son casi 40 minutos y la estructura es casi sinfónica porque es en 4 movimientos.
tiene clarísimas referencias, pero clarísimas, casi evidentes, diría yo, al primer movimiento del trío que sigue, del Opus 100. El segundo movimiento, este era el que más curiosidad me daba ahora que lo volví a escuchar, que es el gran movimiento de el trío que sigue, el segundo, que es normalmente, en la estructura yo diría, primero es como una gran arquitectura el primero. El segundo es una, en Schubert, en muchas de sus obras, es una pasión ya desbordada y que nos toca, hagan de cuenta que nos abre las entrañas y nos las jala así. El tercero y el cuarto son salidas a tanta pasión, aunque hay regresos. Dentro del tercer movimiento está el famoso trío. Trío del trío. Y el trío quiere decir la parte en los scherzos, como que es ¿qué les diría yo? La perla en la ostra, ¿no? Hace una cosa corta, pequeña, bellísima. Y el cuarto es como de salida. Aquí el segundo movimiento lo oía yo y ya ustedes verán en qué versiones cada cosa. Y aquí sí, por favor, de ninguna manera pretendo que coincidan con mis sensibilidades, es muy propia de ustedes. Estamos hablando de emociones y las emociones yo creo que en general son inefables, ¿no? No se pueden describir, se pueden referenciar tantito, pero lo que siente uno lo siente uno, nada más. Me parecía un poquito más Geschmack, más sabrosón, digamos, el segundo movimiento, más que apasionado y trágico. En una versión, en la otra sí me parece que tiene la misma pasión y tragedia que en el Opus 100. Luego el tercero es la gracia total, ¿no? Como que se cuela, tararara, tararara, y el trío cortitito, pero yo creo que mi descripción fue perfecta, es una perlita. Y luego la cuarta, yo diría que hay buen humor, influencia mozartiana, inclusive hasta bromas, es una verdadera delicia. Entonces, y para que no se nos haga más tarde, vamos a escucharlo con el trío Boart en primer lugar, ya con una segunda violinista.
Bueno, para hacer el trío menor de Schubert, qué maravilla. Miren, les voy a hacer mis comentarios de esta interpretación, total y absolutamente diferente a la versión que yo conocía del trío Boardi. Ahorita me di cuenta que el único miembro que sigue de la versión que yo conocía, que igual si las comparamos es totalmente diferente, es la versión, no sé cuál de las dos es más maravillosa. Cada una tiene su parte y les digo, a veces se llega al extremo de comparar la misma obra con el mismo intérprete en dos épocas diferentes, que es lo que me está pasando ahorita con esta interpretación. Desde el principio noté que era otro chelista, porque si ustedes se meten a YouTube, ahí están las caras de los tres originales, en algunas que no se les ve actuando, porque es de los 50. ¿Se fijaron qué importante es el eje de las miradas? Esa es la delicia de verlos, la música de cámara. Hay que ver esas líneas y esos movimientos y esas indicaciones, normalmente son inclinaciones de cabeza o miradas, pero para esa armonía
yo diría todavía más que matemática, porque es artística y matemática es, o sea, la perfección matemática es por supuesto, y ya de allí sigue lo artístico. Es una delicia. Ahora, si se fijan, un problema que yo creo que técnicamente no ha de ser fácil, pues es el peso del piano en dos instrumentos de cuerda. Entonces, el equilibrar esto no debe de ser nada fácil. Es muy fácil que el piano, pues prácticamente anulara las cuerdas. No es el caso. Ah, bueno, quizá los momentos más bellos de Schubert son sus silencios. Como les he dicho, para Mozart el silencio era el sonido más hermoso. En esta obra de Schubert hay varios silencios muy bellos que hay que fijarnos ahorita muy bien en la otra versión que vamos a oír. ¿De qué depende que suene tan bello el silencio, valga la contradicción? En lo que estuvo antes, en lo que estuvo después y sobre todo en el tiempo que dura el silencio. Eso otra vez es muy difícil de explicar en palabras, pero de que se siente la emoción de ese silencio. Acuérdense, por ejemplo, en la novena sinfonía de Schubert, en la gran do mayor, en el segundo movimiento, el silencio. Claro, era un silencio que yo no apreciaba porque en el long play que tenía yo con Klemperer era cuando uno le daba la vuelta. Si se fijaron, el primer movimiento básicamente son muchas variaciones sobre un mismo tema. El segundo movimiento, aquí me pareció un poco menos gracioso y más apasionado de como lo escuchaba yo con el mismo trío Boar. Y claro, aquí se nota, inclusive por la edad, que es el único original es Menachem-Presky. El tercer movimiento estarán de acuerdo conmigo que es una delicia, ese trío es una perlita verdadera. Y el cuarto movimiento, quizá yo creo que es mi favorito de este trío. ¿Por qué? Por divertido, por bromista. ¿Y en qué momento bromea Schubert? Esta es otra maravilla de Schubert que hay que tratar de sentirla. Se está muriendo y lo sabe, pero tiene 31 años y tiene esa alegría que da la juventud. Entonces, esa contradicción se nota aquí. Me encanta eso que parece un mosco que está dando, ¿verdad? Ta, ta, tan, ta, ta, tan, ta, 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 y luego tan, 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 ta, 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 tan, ta, ta, tan. Eso me encantó, no me acordaba yo y cuando lo escuché aquí de nuevo me encantó. Que cada interpretación es una nueva obra. Una cualidad de la música es que la música no repite. O sea, el momento musical, cada momento musical, como cada momento de la vida, de hecho, es único.